No tengo, o sea, sé cómo toma Matías, lo conozco a Matías hace muchos años, he participado de muchas mesas con Matías, pero digo, mandame las preguntas, porque además es criminal en sus evaluaciones. Es muy puntilloso, no aprueba nada. Entonces se van a anotar, claro, saben que no está y se van a anotar todos, ¿viste? Entonces, yo me cursé tengo que poner a estudiar, me manda textos y le digo, bueno, pero decime qué les pregunto, hacete una batería de 20, 20 y pico de preguntas y yo le tomo esas cosas, por lo menos para no desentonar. Bueno, un cachivache, me tengo que poner a leer, dejate joder, es un lío. Bueno, dale, tómale, bueno, por favor. suerte con esa mesa, Eduardo. Alexis, ¿Cómo le va, ¿cómo andás? profesor? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Vos cursaste este año, sin lugar a dudas. Sí. Bien. Vos mandaste una reseña de 7 páginas, ¿no? Ay, perdón, no, en realidad la mía es un poquito más larga, pero porque perdí de vista la consigna. Me quedé con la historia de que la reseña era más larga que el comentario bibliográfico, y como había visto que a veces en algunas reseñas se analizaba por capítulo, yo dije, bueno, que el tipo que agarre la reseña sepa si quiere comprar el libro o si no lo quiere comprar. Esa fue la idea. Vos imaginaste un lector muy puntilloso y hiciste un gran resumen del libro. Sí, sí, Eh, en realidad no es tanto que lo resumí como que quise explicar, obviamente tomando la temática de cada capítulo, ¿no? De qué trataba cada uno, o sea, no es que fui resumiendo párrafos y los copié textuales ni nada, sino que bueno, traté de someterlos a un proceso de interpretación personal de a lo que el autor quería llegar. Si no hubiera sido, o sea, hasta poco chistoso y poco visual para la persona que lo lea, se me ocurre. Bien, la primera cuestión es, el formato reseña en general lleva como máximo 5 páginas. Sí, se me fue un En poco. general, se te fue mucho. Pero además, el formato reseña siempre tiene que evitar el resumen absoluto del libro. Esto no quiere decir que el resumen no tenga... Pero vos ahí tal vez tenés que tratar de agrupar por capítulos. Cuando entras, a mí me ha pasado escribir reseñas y el capítulo por capítulo, y claro, es como que decís, no puedo no poner esto porque es la sustancia del capítulo. Sí. Y, y uno no puede recortar y le queda un choclo gigante. Claro, Uno tiene que... ¿sabe qué fue lo peor de todo? Que tratando de hacer el trabajo, digamos, con un lindo formato prolijo, me quedé con el interlineado 1,5, Arial 12, y claro, porque al principio tenía 16 páginas. Cuando yo terminé de adaptarlo a mi formato precioso, me terminó quedando 2 veces más grande. Y cuando me dijeron los chicos que tenía que tener 6 páginas, que me lo recordaron comentando, ¿no? Con los muchachos del grupo, me quería matar, le mandé un mensaje para que entendiera que había sido un error de mi parte y no, o sea, no El año que viene les pongo límite de palabras, más fácil. Bueno, a ver, lo voy a chusmear un poquito para tenerlo presente y dame un segundo que ahí vengo. Apago la cámara porque mi cara de lectura no es muy agradable. Lo leo bien y ahí estoy acá. Sí, sí. ¿Se fue? No, no, está leyendo la reseña.
Bien, a ver, te doy una devolución así. Yo lo había leído en su momento y ahora me recuerda bastante lo que leí en su momento. Tenés que, o sea, a ver, en primer lugar, vamos por el lado bueno. Bueno, que tenés soltura para escribir, la tenés, porque escribiste como 9 páginas. Y escribir es difícil, es difícil. Es una práctica muy difícil. Eso es bueno. O sea, generalmente cuando escriben de más, suele ser muy desorganizado, etcétera. Y yo creo que por lo menos tiene un orden. O sea, hiciste como un análisis del autor, de la obra, después fuiste capítulo por capítulo y de repente ya hiciste como en algunos capítulos un gran resumen de la obra. Y al final sí pones tu opinión y de hecho lo criticás al pobre Hobsbawm, casi que le decís machirulo, etcétera. Perdón, sí. Está bien, no. Hobsbawm se peleaba mucho con el feminismo en su momento, así que creo que cabe esa crítica. Pero bueno, te fuiste muy por las ramas. Después, en cuanto a otras cuestiones, vamos por lo positivo ahora. La bibliografía, bueno, por lo menos ponés bibliografía, bien. Guarda porque no estás citando del todo correctamente. O sea, por ejemplo, en la última cita falta el año, el lugar de la publicación. Siempre es lugar, año, publicación, o lugar. Bueno, vos acá usaste el sistema APA, pusiste el año primero, pero es editorial y lugar, son 2 datos que tienen que estar. Bien, pero bueno, las citas en general estás usando el sistema de citas, lo cual es bueno, eso está bien. Quizás el gran problema de esta reseña es que no se distingue en qué momento es resumen y en qué momento es reseña. Son 2 formatos muy distintos. Hacer un resumen, una síntesis de algo es hacer casi sin poner la opinión de uno, y hacer una reseña implicaba una interpretación, una contextualización, y vos pasás de un formato a otro. Las partes donde hacer reseña están bien, pero el tema es un gran resumen de la obra, y vos volvés al formato reseña. Vos cuando escribís, en que estás haciendo un formato, una nota de opinión, un argumentativo, una reseña bibliográfica, un resumen de eso, una monografía, lo que sea, ¿no? Una política, una carta de amor, una renuncia, un empleo, todo tiene un formato. Vos tenés que tener muy en claro cada vez que escribas qué formato estás escribiendo. Claro. Sí. Te hablaba de tener muy claro el formato. Acá queda poco claro el formato de la escritura. Ese es el punto. Bien, vamos a hablar un poco del texto. Para este texto se llama Bandidos Sociales. Rebeldes Primitivos, tenían ustedes. No, Bandidos, perdón. Ahí está, Bandidos. Bandidos. ¿Alexis? ¿Escuchás? Sí, pero por momentos se entrecorta, pero sí lo escucho. Bien. Bandidos, ¿vos en qué corriente historiográfica lo ubicarías? Bueno, yo Bandidos... Perdón, ¿sí? Sí, te escucho. Bandidos para mí pertenece, digamos, bueno, obviamente el autor pertenece al marxismo británico, ¿no? La obra sin duda pertenece a la historia social. O sea que de alguna manera se articula con la escuela de Anales, mencionaba ahí, no me acuerdo si era Eggers o Pagano, que decía que se articulaban justamente de alguna manera con la escuela de Anales en ese sentido, y que incluso habían fundado una revista que había sido Pasado y Presente, se llamaba en inglés, que me niego a decirlo, que era, digamos, como el equivalente inglés, y que además no estaba sometido al control del Partido Comunista, que era una cosa que destacaba evidentemente para distanciarlo del marxismo puro, vamos a decir así, o por lo menos del marxismo ruso. Bien, después de la muerte de Marx, la pureza del marxismo es muy debatible, digamos, hay muchas corrientes marxistas, ¿no? Esto está en la bibliografía, pero sí, del marxismo de la Unión Soviética, sobre todo, ¿no? Claro. Estamos en la Guerra Fría.
Un comentario, ¿puedo? Sí, por Sí, supuesto, sí. perdón. Si hay algo que no podés separar a pasado y presente del marxismo. O sea, me parece que partís de un preconcepto totalmente erróneo asimilando marxismo a Unión Soviética o a Partido Comunista. Digo, el problema con Hobsbawm inclusive es que es el último tipo que se sigue reivindicando. Hobsbawm muere reivindicando su afiliación al Partido Comunista. Y, o sea, cuando ya no existe más el Partido Comunista, digo, pero él lo que dice, y en eso tiene mucho que ver con lo que vos dijiste antes de Machirulo, Hobsbawm tiene claro que es un hombre del siglo XX. O sea, juzgarlo a Hobsbawm desde el siglo XXI, o sea, es una audacia, digo, porque además él se identifica con el siglo XX, lo dibuja, lo escribe, lo inventa, lo recrea, todo. Entonces digo, y lo otro que vos decís, o sea, no es marxista, o sea, pasado y presente, si pasado y presente no es marxista, explíquenme lo que es marxista en la segunda del siglo XX. No, perdón, Pero, lo que yo quise decir, que estaba resaltado por los autores, es que Pasado y Presente sí es una revista marxista, pero que no estaba manejada por el Partido Comunista, que no estaba bajo el sometimiento al partido, entonces le daba otro tipo de vuelo, otro tipo de libertad a sus desarrollos, distinto al que podían tener en los soviéticos cuando hacían su propia historiografía. Más que nada lo que quería decir era eso. Sí, en el caso de Hobsbawm es particular el caso de Hobsbawm, porque si bien se inscribe dentro del marxismo británico, es el más soviético de los marxistas británicos. Claro, Thompson dice que fue el primero que se borró y Hobsbawm el último, decía. Claro, claro. De todas formas, sí, claramente Hobsbawm es el historiador del siglo XX, de hecho su biografía se llama Una vida en el siglo XX. Él es el siglo XX, prácticamente. Nace en el 18 y creo que casi que... Bueno, él muere con él también. Claro. Igual por eso yo también cuando, por ejemplo, hacía la crítica, digamos, a una frase de Hobsbawm que hablaba de las mujeres, en realidad textualmente lo que puse es que resultaba por lo menos anacrónica. Anacrónica para el tipo que la está leyendo hoy, ¿no? Obviamente. Además, Hobsbawm en esa frase está chicaneando a las feministas. O sea, no es que simplemente manifiesta un machismo natural de una persona que habla como está criada en su medio. Está chicaneando, la verdad es esa en la frase. Hobsbawm está discutiendo en una discusión muy grande, que es una discusión que se instala en la década de los 70 y los 80, que es con toda una serie de corrientes postmodernas, que Eggers, por ejemplo, las menciona, y dentro de esas corrientes está por ejemplo, gran parte del feminismo emergente. Hobsbawm está tratando de salvar cierta forma de hacer historia del relativismo absoluto que significaban toda una serie de críticas que venían desde distintos lugares, la filosofía, el feminismo, etc. Sí. Él estaba reivindicando una forma de hacer historia, típicamente científica, social, en el sentido de la posguerra, ¿no? Que en la década está siendo muy criticada. Ese es el debate que está teniendo, ¿no? Pero bueno, sí, después va a tener discusiones acerca del no feminismo, etcétera, y tal como decía Eduardo, es anacrónico pensar a Hobsbawm en los términos de nuestra década, ¿no? Bien, vos lo escribiste entonces en la historia social, el libro de Hobsbawm. ¿Cuál es el objeto que él trata de reconstruir a partir de estas herramientas de la historia social? No escuché bien la pregunta, perdón, se entrecortó. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Reconstruir la historia de quién? Bueno, él lo que intenta reconstruir es la historia, o mejor dicho, intenta desarrollar un fenómeno que a él le llamó la atención, evidentemente en momentos previos, y es que iba encontrando en distintas culturas, incluso alejadas entre sí, la imagen del bandido justiciero. Digamos, el equivalente al Robin de los Bosques que él menciona permanentemente, y lo encontraba en distintos lugares, en distintos contextos, y era como una especie de personaje común, ¿no? Folclórico de alguna manera. Le llamó la atención esa repetición. Y entonces, bueno, ahí aparentemente hace la primera tesis esa que hizo de Rebeldes Primitivos, que después, 10 años más tarde, evidentemente siguió ampliando. La bibliografía es amplísima que usa, y hay fuentes de todos lados, desde la Argentina hasta China,
y desarrolla, bueno, esto, tratando de analizar ese fenómeno, el fenómeno del bandidaje social, ¿no? ¿Cuál es el recorte espacial y temporal que él usa? Bueno, en realidad, él básicamente dice que los bandidos estos, en su momento, vamos a decir, de gloria, fueron el siglo XVIII. Incluso menciona que en realidad en las sociedades actuales prácticamente no puede existir. Aunque por supuesto, cuando estamos hablando de mate cocido, el chaqueño, estamos hablando ya de una época más cercana. Y llega a mencionar al final del libro de algunos famosos bandidos chinos, pero de 2000 años, pero los chinos tienen una una crónica legendaria de ese sentido, Bien, ¿no? pero más allá del aspecto tal vez cultural, popular, etcétera, él también lo trata de explicar a partir de factores de orden marxista, de un análisis marxista que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, la industrialización. Claro. Ahora, ahí está la beta marxista de él. Claro, él lo que dice en realidad son varias cosas. O sea, ubicando en el plano rural a este tipo de bandidos, él lo que dice que aparecen, digamos, entre lo que es apenas surgido, digamos, de la sociedad de jefatura. La sociedad de jefatura no permite este tipo de bandidaje, tiene que haber una estructura estatal, pero a la vez, antes de los estados fuertes actuales, modernos, que tienen comunicaciones, transporte y todo, dice, porque justamente se desarrolla entre esos dos parámetros, entre el parámetro, digamos, fuertemente capitalista y la sociedad tribal. Ahí en el medio, cuando aparece el Estado... ¿Perdón? Entre la sociedad tradicional y la modernización, en ese desajuste aparece, ¿no? el claro, fenómeno. Claro, y justamente es ese paso el que termina generando las condiciones muchas veces para este tipo de bandidaje, o sea, el cambio en las estructuras de vida y de producción de justamente sociedades rurales. Esa es una pregunta típicamente marxista, porque está pensando las fuerzas productivas, la estructura económica y la superestructura política, y en ese triangular, bueno, este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que emerge. Pero hay otra pregunta claramente de la agenda marxista en Hobsbawm, que es acerca de, bueno, si estos personajes son o no reformistas, revolucionarios. Bueno, él lo que dice que en realidad estos personajes no son por sí mismos revolucionarios, si bien es cierto que dice que en algunos momentos pueden haber acompañado a la revolución o pueden haberla precedido, pero no lo son porque en general no tienen, digamos, el desarrollo teórico como para proponer una alternativa a la sociedad, a la situación que se está planteando en el ámbito rural. Además son fuertemente conservadores, porque justamente vienen del ámbito rural. Acá te hago una pregunta más, yendo a la escuela en la cual inscribimos a Hobsbawm, que es el marxismo y, entre comillas, el marxismo británico. ¿Acá encontrás diferencias con el análisis que vimos de Thompson, por ejemplo? ¿Con el análisis de Thompson? Sí, en el prefacio de la lucha de clases, etcétera. Él atribuye también una cuestión conservadora en las clases populares, sí. ¿Cómo están las clases populares Hobsbawm y Thompson? Bueno, acá, se me cortó un poquito, pero en realidad por lo que entendí de tu pregunta, bueno, Hobsbawm en este caso habla de las clases populares. Cuando habla de las clases populares rurales, ¿sí? Porque estamos hablando de eso, no urbanas. Las clases populares rurales, sí, dice que tienen un fuerte componente de conservadurismo, vamos a decir así. Las sociedades urbanas, digamos, la sociedad urbana ya tiene otro tipo de desarrollo completamente distinto. Pero bueno, en ese sentido sí, el conservadurismo se da, pero solamente en el ámbito rural principalmente. Además de sí, perdón. Él está analizando un fenómeno típicamente rural y Thompson está analizando la transición de una sociedad a la otra. Claro. Pero Thompson le da más autonomía a las clases populares en sus formas de lucha, etcétera. Están mucho menos determinadas en el análisis de Thompson que en el de Hobsbawm. Bueno, sí, en general, digamos que existe cierto determinismo, por lo menos eso estaba leyendo, en general en la historia social, ¿no? Como que para muchos autores justamente los modos de producción, en el caso de los marxistas británicos, y toda una serie de factores históricos, tecnológicos, políticos, institucionales,
como que de alguna manera van condicionando. La gente es un poco, cada tipo es un poco actor, pero a la vez como que sigue un guión predeterminado en muchas cosas. Eso es una cosa media clásica de la historia social, por lo que leí. Pero Thompson es más flexible de alguna manera. Es una de las grandes preguntas de la historia social y sobre todo del marxismo, es el problema de la determinación. ¿Hasta qué punto los sujetos sociales toman decisiones más o menos libres o más o menos determinadas en una estructura social en particular? Desde el punto de vista de Thompson hay un proceso hay algo que se llama mucha más agencia en los individuos, en los sujetos sociales. La agencia humana, sí, que eso se representa también en el tema de la nueva historia, digamos, la historia posmoderna, es donde eso, y en el caso de Hobsbawm hay una determinación bastante más fuerte, al parecer, por lo menos cuando él está pensando estos temas. Bien, vamos con otros temas de historiografía argentina. Si vos tuvieras que decir, bueno, la historia o la historiografía o los discursos acerca de la historia en Argentina comienzan en tal momento, ¿dónde dirías que comienzan? Bueno, y digamos que comienzan, lo ubicamos en el siglo XIX con Mitre, la historia de bronce, Mitre y Vicente Fidel López, que son los que terminan dotando, digamos, de una historia oficial primero al recientemente creado Estado Nacional, ¿no? O sea, una historia de próceres, de justamente hombres de bronce, con un gran destino manifiesto, que fechas patrias, efemérides y toda la bola. Bien, pero son, por ejemplo, en el caso de Mitre, ¿es un tipo que está dedicado plena y exclusivamente a esa actividad? No, en ese momento en realidad todavía no estaba profesionalizado. Son eruditos, fuertemente eruditos, dice, pero no son profesionales. Porque tienen otras actividades, o sea, escriben historia, pero hacen otra cosa. O sea, Mitre de por sí, cuando no andaba correteando indios, hacía todo otro montón de actividades, ¿no? Pero... Sí, digamos, el libro de historia los escribía cuando lo metían preso, así que... Claro. Bueno, y ahí podríamos poner el inicio de los discursos acerca de la Argentina, ¿no? La aparición de la idea de nación, etcétera, con Mitre, bien. Sí, fuertemente. Y si sí. Pensar acerca del marxismo y su influencia, por ejemplo, en la historiografía argentina. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora te escucho por momentos. Mira, a ver. ¿Te acordás de algún autor o alguna corriente que haya tomado un poco los conceptos del análisis marxista en la historiografía argentina? Mira, en principio podríamos hablar de los historiadores de izquierdas. O sea, que para mí, por excelencia, tienen que ser los que tomaron eso, ¿no? Melquíades Peña, una cosa por el estilo. Melquíades Peña, Bagú, mencionaban a uno también. O sea, eso para mí por excelencia. Ahora también, teniendo en cuenta que por ahí la historia social estaba un poco amalgamada con el marxismo británico y a la vez la nueva historia, la reivindicación, la renovación historiográfica argentina, la de Romero, estaba digamos, vamos a decir, enlazada con esas corrientes europeas. Uno puede llegar a encontrar posiblemente ahí algún resto. Pero muy rebajada. En el caso de Romero está más presente la influencia de la escuela de Brodel, la escuela claro, más que el marxismo. De hecho, si bien él está afiliado al Partido Socialista, etcétera, no está dialogando más con la escuela francesa. Lo veo a Eduardo con ganas de decir algo, así que... No, a ver, está afiliado al Partido Socialista Democrático, o sea, él es el rector de la Universidad de la Revolución Libertadora, José Luis Romero. Digo, o sea, es un espécimen muy particular en un contexto muy particular. Digo, igual hay otra tradición marxista que no la planteás, pero no es culpa tuya, no es un problema tuyo, cosa por el estilo, que es la de el Colorado Ramos, de José Abelardo Ramos. O sea, si uno quiere rastrear en la Argentina la historiografía marxista, tiene que empezar por Ramos. No es un problema con el profesor ni con vos, es un problema
mío personal. Creo que hay como una oscurantismo alrededor de determinado tipo de cuestiones. Más allá de que yo no tenga nada que ver con Ramos y no me caiga bien, pero digo, el primer intento de historiografía es Ramos en los años 40. O sea, hay una tradición marxista previa a lo que vos planteás. O sea, fuertemente, y con fuerte contenido, y que habría que repensar y releer permanentemente. Sí, digamos que con el Partido Comunista, ¿no? Sería el comienzo de los discursos. Claro. Sí, sí, son paralelos. O sea, lo que pasa es que Ramos está en una variante mucho más nacional, y el Partido Comunista en ese momento, por lo menos, era más, si querés, sarmientista, mitrista y cosas por el estilo. O sea, provenía de una tradición, Puigros y todos esos tienen una tradición, si querés, más vinculada a lo liberal, que tiene que ver con el Partido Comunista de los 40 y de la Unión Democrática y ese tipo de cuestiones, pero ahí tenés dos corrientes claramente marxistas, y previas a las que vos planteás. Y segunda cuestión como aclaración, yo lo creo, lo respeto, lo he leído, lo vuelvo a leer y lo vuelvo... nunca digas que Milcíades Peña es respetado académicamente, porque no es respetado, es robado académicamente. Pero respetado académicamente no, al contrario, la academia sostiene que Milcíades Peña casi era un chanta. Sí, no, en realidad no recuerdo haber dicho respetado. Digo, lo que dice Hilda Sábato en su libro sobre las cuestiones rurales y el tema del lanar, lo dijo él antes y lo dijo, y lo que Jorge Sábato escribe en los 70 se lo robó también a Milcíades Peña. O sea, estoy de acuerdo con vos, pero no. Igual es tardío, hay una historiografía previa, me parece. Claro, no, yo sé que en realidad están totalmente fuera del ámbito académico ellos, así que no, por ahí si dije respetado me habrá salido automáticamente, pero no porque yo sé que dentro de la historiografía no se... Tampoco es que llegamos a profundizar muchísimo en las escuelas, etcétera, así que está bien que puedas linkear por lo menos un marxista al interior de los discursos. Milcíades Peña es quizás uno de los que más escribió acerca de la historia argentina, junto con otros, que tuvo también un ninguneo tremendo hasta el día de hoy, y como decía el profesor Eduardo, ha sido robado por todos lados sus tesis. Pero bueno, está bien por lo menos que, digo, la pregunta apuntaba a identificar por lo menos uno. A diferencia de Milcíades Peña es el típico exponente del trotskismo en la historiografía argentina, le está pensando al interior del debate marxista, junto con otros historiadores, ¿no? Bien, bueno, Alexis, solo algunas cosas más para decir. Simplemente, cuando escribas, acordate de poner, primero, entablarte en un formato de escritura. Eso me parece lo más importante. El año que viene vas a tener que escribir para la materia que continúa, que es la de María Inés, y fíjate de qué formato te piden en esta materia, una pequeña investigación, y tratar de acotar. Y después, bueno, las cuestiones de las citas bibliográficas, etcétera, a la hora de escribir. Pero bueno, bien ahí por lo menos que te soltás a escribir, eso me parece fantástico. Eso es súper admirable, porque mucha gente le cuesta al contrario, tenés que buscar un formato de escritura. Y después, en cuanto al contenido de la historiografía, etcétera, bueno, que me parece que podés ubicar un montón de elementos que tal vez antes no habías tenido oportunidad de pensar, que es las herramientas que puede dar la historiografía. Obviamente que es mucho más denso el campo historiográfico de lo que pudimos ver, pero bueno, me parece que está bien. Así que bueno, yo, de acuerdo a las notas que tengo de las entregas que tuviste durante el año, un segundo, Alexis, Ferrari, bueno, vos tenés todo entregado, tenés muy bien más. Viste, considerando, bueno, todas las críticas que te hice a la reseña, etcétera, te queda 7 de nota. Así que bueno, suerte con el resto de los finales. Muchísimas gracias.
Ten en cuenta todo esto que te digo porque la profesora María Inés Jorquera y yo estamos en alianza entre una materia y otra, y todas estas cosas que yo les estoy mencionando, ella va a tomarlas como criterio de evaluación también. Nada, tenerlo en cuenta. El paquete de críticas a la escritura que les hice todo este año. Y bueno, acordate de los formatos. Cada texto tiene más o menos, trata de respetarlo. Perfecto, profesor. Bueno, entonces, el libro, perdón, el libro y el folio le puedo preguntar así lo que dejo registrado. Lo voy a decir al final, se los mando al grupo de WhatsApp que tenemos. Bien. Bueno, con la nota 7, mil gracias. Poné por ahora 7, después fijate en el grupo y anotá libro y folio. Buenísimo. Muchísimas gracias a los dos, profesores. Chao, Alexis, que estés bien. Gracias, igualmente, nos estamos viendo.